seguimos con más Hablemos Claro y Hagamos Algo, aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Y tenemos el gusto de tener una entrevista directa con el señor Juan José Gómez Centurión, que ha sido un héroe de Malvinas, ha sido condecorado con la más alta mención, ha sido candidato a presidente del 2019 y de diputado en el 2021. La primera mirada, desde haber sido funcionario del gobierno a lo que está pasando actualmente, ¿cuál es su mirada de la realidad argentina hoy? Bueno, la realidad argentina es sumamente crítica, sumamente crítica. La política argentina, el sistema político argentino compuesto por las dos fuerzas mayoritarias, por los medios de comunicación, por el sector de empresariado prebendario de la Argentina, ha llevado a la Argentina a este límite. Y hoy me parece que estamos viendo algunas cosas que son positivas, digamos, y otras que demuestran el nivel de crisis que tiene la Argentina. Yo creo que lo que estamos viendo es que hoy la alianza gobernante tomó la decisión en este matrimonio mal llevado y mal habido entre Cristina y Alberto, la decisión de no romper este matrimonio, poniendo al país en el borde de una crisis aún mayor, con una posibilidad de adelantamiento de la elección. Entonces, ¿qué hace un matrimonio mal llevado y mal desarrollado? Llama a un tercero, ¿no? Para que laude y para que componga. Bueno, y ese tercero es Massa. Entonces, hoy lo que estamos viendo en la Argentina es un triunvirato. Los dos triunviratos que hubo en la historia de la Argentina no terminaron bien. Esperemos que este triunvirato termine bien. Segundo, que es lo que estamos viendo, que la política se saca la careta, y ¿qué es lo que nos dice? Claramente lo que es el diagnóstico de NOS desde hace muchísimo tiempo. El problema de la Argentina no es económico. ¿A quién pone a cargo de un Ministerio de Economía ampliado? Pone un político, no pone un economista. Porque lo que nos está diciendo ahí, el problema de la Argentina no tiene que ver con la macroeconomía ni con los problemas económicos de la Argentina, tiene que ver con la política. Y pone un político. Lo otro que tenemos que ver con mucha atención es esta tesis que yo la comparto, que determinados sectores de poder en la Argentina no se pueden fraccionar, ¿no? Entonces es la primera vez que un Ministerio de Economía maneja las dos fuerzas en pugna desde hace 30 años de la economía. Los intereses del máximo sector exportador de la Argentina con el Ministerio de Producción, que de alguna manera agrupa a los importadores. Yo creo que es una muy buena medida. Hay que ver si el que maneja hoy la cartera puede manejar el conflicto político entre esos dos sectores que vienen retrasando históricamente la Argentina, cómo los maneja y cuáles son las medidas que toma. Hoy tenemos un problema que es el hecho de culpar al campo, la área productiva, como los que producen el aumento en el dólar, que produce esta salida fácil que el gobernador Kicillof está estableciendo y también el presidente, ¿no? La culpa lo tiene el campo, la culpa es que guardan y especulan desde esa mirada. ¿Qué opina usted? Es un disparate que no tiene otra cosa que una formulación populista de encontrarle un culpable a la crisis. El único culpable de la crisis es la política. No son los sectores productivos, no son los sectores de consumo, porque el campo, en definitiva, cuando retiene granos, lo que está haciendo es ahorrar en granos. Los políticos ahorran en dólar, que es mucho más dañino para el país. Pero esto está generando roturas de silos, la gran cantidad de daño que se le está produciendo en cuanto a eso. Le habían roto en la zona de Córdoba, no de silos, sino bolsas, en el cual era para alimentar al ganado, no era para una cuestión de especulación. Es decir, bueno, esos son normalmente las patotas que giran alrededor del poder, ¿no? Es el delito asociado a la política y de alguna manera prohijado por la política que sale a hacer este tipo de cosas. Pero es una argumentación falaz, absurda, que no se sostiene. El motor de la Argentina, el único motor que le queda hoy en día a una Argentina que fue netamente productiva es el sector agropecuario. Es la industria con mayor capacidad de innovación, es la industria con mayor capacidad de inversión y con mayor inversión demostrada en el crecimiento de la agroindustria, con lo cual es un argumento absolutamente falaz. Esta reacción del mercado y de todo al nombrarse a Massa como ministro de Economía, muy bien usted lo dice, no viene del área económica ni es un experto en el tema económico, sino es más bien un político
y eso produjo ¿Por qué cree usted que ha producido la baja del dólar libre, esta suba de acciones? ¿Por qué genera esa confianza Massa? Bueno, el dólar blue aumentó casi un 30% y bajó solamente 14 pesos, no es ninguna señal. Pero lo que estamos viendo es un sector de la política que llega a manejar la economía, porque el problema no es económico, sino es de laudar intereses de la política, de la mano de los medios de comunicación y la mano de un sector empresarial que le venden servicios al Estado o que tienen negocios que están vinculados al Estado en la esperanza de que Massa laude en los conflictos que son políticos, no económicos. Una pregunta que nos tiene a todos pensando y expectante. La vicepresidente, ahora el alegato. ¿Usted vio el alegato que ha dado cada una de las partes en el tema de obras públicas? ¿Qué opina sobre ese tema? Bueno, yo lo dije en el debate del 2019, yo fui el único candidato a presidente que se atrevió a nombrar a la candidata a vicepresidente, a Cristina Kirchner, nombrándola como la jefa de la cleptocracia. Eso yo lo dije en el 2019 con mucha claridad. Cristina Kirchner y su marido difunto son aquellos que convirtieron la histórica corrupción imperante en la administración pública en un sistema de cleptocracia. ¿Qué es cleptocracia? Cleptocracia es el gobierno de los ladrones, es transformar el robo como un modelo político. Y ojo, porque hay muchas fuerzas políticas que quedaron de la mano en la Argentina de ese viejo adagio de Cristina que para hacer política hace falta platita. No es solamente una cuestión del kirchnerismo, cuidado con esto, ¿no? Para hacer política lo que hace falta son buenas ideas, lo que hace falta es espíritu patriótico y lo que hace falta es un buen equipo de gente, no platita. Dicen que al haber sido colocados por la vicepresidente a los jueces que están por decidir, hay una tendencia, y lo opinan varios juristas, que como el delito penal es personalísimo y se encasilla más con Néstor Kirchner, que falleció, que ese sería el escape que tendría la vicepresidenta en el fallo. Ahí lo vamos a ver más adelante. Hoy la política argentina están hablando de unas elecciones anticipadas. ¿Usted cree que va a producirse esto? ¿No vamos a llegar al 2023 en las elecciones presidenciales? ¿Se van a anticipar? No, no creo, para nada. El sistema político se recicla. Porque el sistema político no está compuesto solamente del kirchnerismo, está compuesto del kirchnerismo y la oposición. Y si la oposición permite las elecciones anticipadas, bien te puede pasar a vos cuando estés en el gobierno. La prueba que el sistema se podía reciclar la tenés en Massa. Aparece un tercero, arman el triunvirato y el sistema se recicla. Vamos a ir a elecciones el año que viene y el oficialismo va a perder estrendosamente. Creo que se ha roto el dique de la polarización. Las dos figuras que polarizan o que han sostenido este negocio de la polarización política, que son Macri y Cristina, no van a estar presentes el año que viene. Y el año que viene los candidatos, tanto del Frente de Todos como de Cambiemos, no van a lograr la oposición. Con lo cual, en el 2023 podemos estar en un escenario político muy parecido al de Chile del año antepasado, en donde las dos alianzas tradicionales no lograron polarizar y los dos candidatos que llegaron al balotaje, uno de la izquierda y otro de la derecha, no estaban adentro de las dos alianzas y las coaliciones tradicionales de la política. Creo que puede llegar a pasar eso. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Cómo se está estructurando el NOS a nivel nacional, provincial, en la mirada de que, bueno, las elecciones del 2021 no llegó a lograrlo? ¿Cómo lo está estructurando para que en el 2023 sí lo logre? Nosotros, la meta de este año es terminar el partido a nivel nacional. Nos faltan todavía por una cantidad de trabas puestas por los juzgados electorales de las provincias, que es tremendo armar un partido político, objeciones. En una provincia te objetan una parte del nombre, en otra provincia te objetan otra parte del nombre, pero la meta es llegar a fin de año con el partido nacional para que el año que viene estar de nuevo en el ring con una candidatura presidencial, expresando los valores históricos de la Argentina que hicieron a la Argentina exitosa y que son en lo que nosotros creemos. Excelente. ¿Va a haber alianza? ¿Va a ir conjuntamente con otras líneas o otros partidos para lograrlo? En el interior sí, porque nosotros no tenemos desarrollo político en todas las provincias del interior, con lo cual hay provincias donde no tenemos desarrollo político que vamos a buscar un partido político distrital afín y hacer un acuerdo con ellos para integrar un frente. Pero a nivel nacional no hubiera una alianza con nadie.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a dejar una pregunta para que le conteste a la vuelta. ¿Cómo logramos salir adelante? ¿Cuáles serían las propuestas para una Argentina productiva, una Argentina que salga de esta crisis económica? No se vayan, que ya ponemos con más. Hablemos claro y hagamos algo. Y seguimos con más, hablemos claro y hagamos algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña, estés donde estés. Y estamos hablando con Juan José Gómez Centurión, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tiene el gusto de darse un tiempito para hablar claro, como siempre hace, y le vamos a preguntar cuáles son las propuestas o las ideas que tiene para poder sacar esta Argentina adelante. Bueno, todo parte de un diagnóstico. Los medios de comunicación y la política nos venden que el problema de la Argentina es económico. El problema de la Argentina no es económico, el problema es político. Uno de los problemas más grandes que tiene hoy la Argentina es en materia de soberanía. El cuidado de sus fronteras, territorios extensísimos del territorio nacional en manos del narcotráfico, que es un estado paralelo, es un delito transnacional complejo que coopta al Estado, corrompe la justicia, corrompe la policía, corrompe la justicia local y corrompe la política local, con lo cual lo primero que nosotros decimos es integración del territorio nacional, cuidado de las fronteras, guerra frontal al narcotráfico. Guerra frontal al narcotráfico, desde la distribución hasta la producción y exportación de clorhidrato de cocaína en la Argentina, volviendo a recuperar el territorio nacional en control del Estado y con un Estado con el monopolio del ejercicio de la fuerza adentro del territorio nacional. Esto ocurre también para todas aquellas organizaciones terroristas disfrazadas de pseudo mapuche que en el sur intervienen, ocupan territorios privados que ejercen la violencia, ya lo estamos viendo en Chile del otro lado. El Estado debe volver a tener el monopolio de la fuerza. Dicho esto, esta es una condición indispensable para poner en marcha la Argentina. ¿Qué significa poner en marcha la Argentina? Que la Argentina vuelva a producir. ¿Qué necesita la Argentina para volver a producir? Necesita dos cosas básicas. La revisión del modelo impositivo, 178 impuestos tiene la Argentina que hacen imposible producir, por un lado, y por el otro lado, un corset a todo el sector del empleo, del empresariado, que es una ley laboral que fue hecha para cuidar el pleno empleo y que hoy no sirve para desarrollar empleo. Y ahí hay que tocar un solo punto, el tema de indemnizaciones. Entonces tenemos un proyecto que es un proyecto de la mochila autoindemnizatoria que favorece al empleador y favorece fundamentalmente al empleado, que en el caso, los trabajadores de todas las pymes que quiebran, el 67% no cobra la indemnización porque a la cola de la quiebra de una empresa siempre está primero la AFIP, después está el Estado provincial, después están los acreedores y último están los empleados. Destrabando esos dos sectores, lo que se genera es el boom del empleo y el boom de la producción, el incremento de la producción. Cuando yo hablo de empleo estoy hablando de salario. El salario significa previsión social, el salario significa obra social, el salario significa consumo y eso a la vez empieza a generar un ciclo virtuoso para la economía de incremento de consumo, incremento de la producción, incremento del empleo. Lo único que va a hacer bajar los planes en la Argentina, lo único que va a sacar a los argentinos que hoy son rehenes de un plan y de un subsidio del Estado es el empleo genuino. Y eso lo que va a incrementar son las exportaciones. Y las exportaciones lo que son incremento de dólares genuinos para el desarrollo de la Argentina y para la inversión en la Argentina. Miren, yo les voy a hacer una cuenta brutal que nadie todavía me la puede explicar. ¿Cuál es la causa si no fuese política? Chile, que es un país que tiene escasísimos recursos, solamente los recursos mineros, es un país de un territorio acotado, exporta $5.000 anuales por chileno. La Argentina, que es un país que tiene todo, de riqueza ictícola, riqueza minera, obviamente un terreno fértil con el capital humano para hacerlo producir, exporta $1.300 por argentino. ¿Saben cuál es la diferencia? La política. Entonces, Argentina tiene la oportunidad, con un boom productivo, en muy corto tiempo, de empezar a revertir esta situación de fracaso, de acumular reservas, de que el Estado no tenga que salir a licitar pesos todos los meses al 60% de tasa de interés para comprar los dólares de sus vencimientos externos. Reserva significa la capacidad del Estado de pagar sus vencimientos, incremento de las exportaciones y de la producción significa una Argentina próspera, y el empleo significa, primero, sacar a los millones de argentinos que hoy son rehenes
del Estado a través de planes y de subsidios y darles una vida donde ellos mismos puedan decidir su futuro. Este es el inicio de poner en marcha la Argentina. A partir de ahí hay que hacer una tarea larguísima de cosas. Invertir en la Argentina, volver a hacer funcionar los trenes, poner en funcionamiento. Una de las cosas que debe revertir a corto plazo la Argentina es el fenómeno de haber perdido su soberanía sobre el río Paraná, sobre la hidrovía. Argentina debe volver a tomar el poder de policía sobre la hidrovía para poder controlar todas las cargas que navegan en la hidrovía de tal forma de poder dar un golpe mortal al narcotráfico. Hoy la hidrovía es un nido de delito y es el nido del narcotráfico en Latinoamérica. Excelente, Juan José. El tema que lo que estás nombrando sobre impositivo, todo, lo has repetido también Milei. ¿Habrá una posibilidad de ir conjuntamente con alguien, como por ejemplo, Esper es más de extrema derecha, ¿no? Pero Milei es provida, tiene una mirada, hasta algunos temas lo está diciendo lo mismo que está diciendo él, de ir con alianza, con no tanto ver el partido, sino la persona para poder en el 2023 llegar a hacer gobierno, porque ganarle al peronismo cada vez más difícil por los planes, ¿no? Por el tema de que acá en Matanza se llevan las elecciones directamente. No, yo eso no estoy de acuerdo. ¿No? La historia de los últimos 10 años en la Argentina te dicen exactamente lo contrario. Cristina y Scioli, que pagaban los planes, perdieron la elección. Macri, que metió 4,5 millones más de planes, perdió la elección. El año pasado, al Frente de Todo, pagando los planes, perdió la elección. La gente no es idiota. La gente no vota por los planes. Eso es realmente considerar a la persona que cobra un plan prácticamente el perro de Pavlov. Te pago el plan, me votás. Y no es así. Exactamente la historia contemporánea te está demostrando que no es así. Lo que vos me preguntabas antes, acá no es una cuestión de personas. Lo que hay que terminar de votar en la política argentina son personas, son planes, son propuestas, es una visión de país. Y nosotros tenemos una visión de país que es muy diferente a la que plantean otros líderes políticos, inclusive en el caso de Milei. Yo no quiero una Argentina donde se puedan vender los chicos. Yo no creo en una Argentina donde se pueden comprar y vender órganos. La Argentina dolarizada significa la destrucción del trabajo argentino. Nosotros somos otra cosa. Frontera, soberanía, patria, exportaciones, producción, trabajo, salario. Eso es lo que somos nosotros. Con lo cual yo no veo hoy la posibilidad, porque además sería hacer lo mismo que hace la política, travestismo político para conseguir una cuota más de poder. Y eso es lo que nosotros no venimos a hacer a la política. Excelente, muchísimas gracias. Les dejo los últimos minutos para que hable con la gente, con el público, directamente como cierre de esta nota para Argentina tan dolida y tan sufrida, ¿no? Que estamos llegando el agua al cuello, el agua nos está llegando tan fuertemente que estamos viendo cómo sobrevivir. ¿Qué le diría al pueblo argentino? Bueno, yo creo que estamos en las contracciones de un trabajo de parto. Yo soy padre, obviamente no he sido madre, pero he vivido los partos como míos de mis 5 hijos, y Argentina todo este dolor lo tiene que transformar en un dolor de parto. ¿Qué quiere decir un dolor de parto? A partir de este dolor, dar a luz a una cosa distinta. Yo lo que les digo a todos los argentinos, a los cordobeses en especial, les mando un gran abrazo, tengo un gran cariño en Córdoba, el grueso de mis veteranos de guerra con los cuales combatí en Malvinas son cordobeses, y algunos de ellos deben estar escuchando, mirando esta nota. Lo que les digo es que Argentina se está presentando un mundo con cada vez más oportunidades para la Argentina. Argentina tiene un enorme marco de posibilidades, hoy en un mundo que cada vez se presenta más conflictivo, más peligroso, de abrir sus puertas, salir de una agenda internacional que hoy lo está sometiendo económicamente y lo está destruyendo culturalmente, que es la Agenda 2030, y armar una agenda de la Argentina. Esa agenda de la Argentina tiene que estar por una soberanía del país saliendo de una agenda internacional que es perversa y definir en el mundo con quién queremos comerciar, qué cosas queremos intercambiar y en qué términos de valor las queremos intercambiar. Y hoy el mundo lo permite. Desarrollando esa primer ruptura de una agenda impuesta, no sabemos todavía por quién, que es la Agenda 2030, Argentina tiene enormes posibilidades para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en el país que soñaron los padres de la patria. Y nosotros vamos a hacer esa propuesta el año que viene. Excelente. Juan José Gómez Centurión,
aquí en Hablemos Claro y Hagamos Algo. Hacemos una nueva pausa, no se vayan que ya volvemos con más aquí en la 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés.